Bien, hermanos, entonces hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Génesis. Hoy vamos a estudiar el libro de Génesis. Los invito por favor a abrir sus Biblias y en Génesis 49 vamos a leer del versículo 28 al 33. 28 al 33, por favor. Entonces vamos a leer juntos la bendita palabra de Dios, la escritura. Génesis 28 capítulo 49, versículos del 28 al 33. ¿Lo tienen todos? Leamos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Heteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Heteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Lea. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Amén y amén. Oremos, hermanos. Vamos a pedir al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, para que Él sea hoy entonces obrando con esta su palabra, trayendo la revelación de ella a nuestro espíritu, conmoviéndonos, dándonos a conocer, a entender su voluntad, y que nosotros dispongamos nuestro corazón para obedecerla. Que podamos y escuchemos hoy la voz de Dios, la entendamos y sin falta la obedezcamos. Oremos para que esto ocurra. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por la verdad. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en ella, Señor. Obra en esta hora con tu Espíritu Santo, Señor, y trae la revelación de tu palabra a todos y cada uno de los que aquí estamos congregados, Señor. Por favor, Señor, danos conocimiento, entendimiento, revelación, poder de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, Señor, para que nosotros podamos conocer, entender y obedecer tu voluntad, Señor, conforme a tu palabra, conforme a lo que escrito está, Señor, sin apartarnos de ella, ni a derecha ni a izquierda. Padre, en esta hora oramos para que toda obra de las tinieblas retroceda, para que toda altivez, todo argumento, todo aquello que quiera levantarse en contra del conocimiento de tu palabra, sea llevado atado cautivo a la obediencia a Cristo en esta hora, Padre. Oro también por mí para que me unjas y pongas esa palabra de vida eterna en mi boca que hablar, para que me ayude, Señor, y que yo no sea, Señor, hablando de lo mío propio, sino que sea ese vaso, ese instrumento precioso en tus manos, que pueda y dé a conocer tu voluntad, la obra de tu Hijo Jesucristo, la vida suya resucitada, Señor, a través de mí. Padre, a tu gracia, a tu buena voluntad encomendamos, Señor, este tiempo, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces pueden tomar asiento. La Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17:3, nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, entonces está orando al Padre, y allí está diciendo que la vida eterna consiste en que conozcamos al Padre, al único Dios verdadero, y que también conozcamos a Jesucristo, a su Hijo, al que Él ha enviado. Así que el esfuerzo nuestro, escúchenme bien, el esfuerzo nuestro como iglesia
iglesia es que todos los que hemos entonces recibido la gracia, que hemos recibido y tenemos el don de la fe. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces, que todos los que hemos recibido el don de Dios, que es que, muy bien, la fe, el poder entonces creer en la obra maravillosa y en la palabra del Señor Jesucristo. Bien, y que entonces, escúcheme bien, todos esos que hemos recibido esa gracia, ese don, y que tenemos la gracia, la fe. Entonces, a esa fe, lo que nosotros comenzamos a hacer aquí como iglesia, la responsabilidad en este caso mía como pastor, como obispo, como instrumento del Señor, es hacer que la fe que se recibió, entonces crezca. El Señor Jesucristo, hablando acerca de la fe, un día sus apóstoles le dijeron: aumentanos la fe, ¿recuerdan? Y Él les dijo: si tuvierais fe como una semilla de mostaza. Entonces Él comparó acerca la fe con una semilla de mostaza. Entonces Él dijo que la semilla de mostaza, si bien es cierto que es la más que pequeña de todas las semillas, luego que crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas, y entonces incluso crece de tal forma que las aves del cielo pueden venir y hacer nidos en sus ramas. Entonces estaba hablando, como les estaba diciendo, acerca de que la fe crece. ¿Sí crece o no? La fe crece. En el momento que nosotros recibimos el don, la gracia, la fe, que es esa gracia del Señor, el perdón, por medio de poder creer en la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recibimos? Un granito de mostaza. ¿Ustedes han visto un granito de mostaza? Miren, es así. Es chiquirritititico. Entonces, ¿cómo es el comienzo? ¿Cómo es el principio de todos nosotros? Tenemos una gran fe, pero sin embargo, entonces, eso es lo que nosotros leemos, que no es una gran fe, sino que es una fe pequeña. Pero que esa fe, entonces, dice el Señor, debe ¿qué? Crecer, debe crecer. Lo natural es que si la semilla, escúchenme bien, una semilla está bien, es buena, entonces que se desarrolle, crezca hasta el punto de que pueda dar ¿qué? Fruto. Ese es el proceso natural. Entonces, bien, ese crecimiento entonces de la fe es lo que nosotros debemos entender ocurre, escúchenme bien, así como dice en Romanos 10:17. ¿Recuerdan Romanos 10:17? Vamos allí, por favor, a la Biblia. Miremos la porción, porque es importante que nosotros la veamos directamente de la Biblia, para que con el entendimiento podamos decir, al salir de aquí, la Biblia dice, el pastor, el hermano pastor, el vaso, el instrumento del Espíritu Santo, fue conmovido y él nos llevó a la Biblia para que nosotros, cada uno de nosotros, en la Biblia lo leyera. ¿Ven? Por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros podamos tener nuestra propia Biblia. Y cada vez que nosotros entonces escuchemos la palabra de Dios, no nos conformemos con solamente de oídas, sino que siempre estemos entonces mirando y escudriñando para que tengamos la autoridad de la palabra en nuestras vidas. Miren, si yo parafraseo, y ustedes han visto que hay personas que son especialistas en parafrasear miles de versículos, pero que si usted va a ver, realmente ni siquiera ellos tienen conocimiento de dónde están. Entonces, es diferente. Es diferente decir, óigame bien, usted salir de aquí y decir allá, una persona, un hombre dijo, para las personas que nos visitan, tal vez por primera vez, que están comenzando a venir. O incluso entonces para los que ya entonces hacen parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y vienen y están siempre constantes, es igual, no es diferente, no es lo mismo decir el pastor dijo allá,
sino que cada uno pueda decir, la Biblia dice aquí. ¿Sí me escucha? ¿Sí me entiende? Es diferente la autoridad. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo, Él le contestó, escrito está. ¿Ve? Escrito está. Tenía en Él la revelación de la palabra como escrita. Entonces eso es lo maravilloso de poder tener la autoridad. Y por eso los animo en el nombre de Jesús, para que sin falta siempre entonces procuremos escudriñar y mirar nosotros mismos en la palabra, en la Biblia. Tal vez yo no aquí por tiempo, escúchenme, pueda ir directamente a la Biblia, a todos los versículos, pero hoy es el día del Señor y entonces en nuestros boletines hay un espacio en blanco en la mitad donde es importante, entonces cada quien pueda ir, tome nota. Y yo dije y cité un versículo, entonces esta tarde o después medite un rato acerca del sermón, de la enseñanza, y corrobore usted mismo en la palabra. El hermano dijo versículo tal en tal lugar, vamos a mirar, porque esa es la responsabilidad. Porque entonces Romanos 10:17 que dice, así pues que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el crecimiento de la fe va de la mano con el conocimiento de la palabra de Dios. Nadie puede hablar de una gran fe, de tener una gran fe, si realmente entonces no conoce la Biblia. Porque la fe de Dios está en su palabra, en la Biblia. Y hoy hay muchas personas, escúchenme bien, que si uno les ve, las ve. Son personas que tienen celo de Dios, muchísimo celo de Dios. Hay muchísimas personas que practican demasiadas religiones que son celosos de Dios. Celosos de Dios, óigame bien, con un celo impresionante de Dios. Así como entonces usted a los judíos. Usted va a ver entonces a los judíos y se da cuenta el temor, la reverencia, el respeto y todo lo que ellos tienen hacia Dios. Pero como dice ahí mismo en Romanos, que ese celo que ellos tienen no es conforme a ¿qué? A conocimiento. Porque no conocen, no entienden, no conocen la voluntad de Dios a través de su palabra. Y entonces que ignorando la justicia de Dios, ellos quieren establecer ¿qué? Su propia justicia. Así que entonces no hay esa fe ciega. ¿Sí? ¿Se acuerdan que uno habla así? Las personas dicen, mire, vea, yo tengo una fe que mueve montañas y oiga, es una persona de fe, y entonces incluso se les encomiendan a esas personas y le dicen, oiga, ore por mí, porque esa persona Dios la escucha. ¿Sí? Esa persona fijo, Dios sí la escucha. Esa persona sí es una persona de fe, porque todo el tiempo habla de creer y cree, ok, muy bien. Pero si todo eso que habla y todo eso que manifiesta está acompañado a que esa persona conozca la Biblia, y conozca la Biblia, y no solamente la conozca con el conocimiento a nivel intelectual, sino que conozca y el conocer lo manifieste por medio de obedecerlo, entonces sí podemos hablar, sí podemos decir que esa persona tiene una gran fe. No existe la fe ciega, no existe la fe dogmática. A la fe, óigame bien, que todos recibimos como ese grano de mostaza, chirriquititico, la obligación, la responsabilidad, no de Dios, sino de cada uno de nosotros, es con todo nuestro corazón buscar por medio de escudriñar la palabra de Dios, hacer que esa fe crezca. El conocimiento, dice la Biblia, es Dios el que se lo da, pero el crecimiento Dios es el que lo da, pero lo da a través de la disposición de cada uno de nosotros, del esfuerzo de cada uno de nosotros por inquirir sabiduría, conocimiento de Él y de su Hijo Jesucristo a través de la Biblia, del único libro santo que contiene su palabra, de la única fuente de revelación del Dios invisible a los hombres.
Así que entonces por eso cada 8 días como iglesia nos reunimos aquí para entonces que ese conocimiento abunde, crezca, para inquirir sabiduría acerca de nuestro Dios y Padre y de su Hijo Jesucristo. También durante la semana en los grupos, en las casas, la capacitación que tenemos aquí el miércoles. Todo eso, escúcheme bien, todas las actividades que nosotros estamos haciendo están dirigidas a eso, a que esa fe crezca. ¿Por qué? Porque cuando la fe crece, entonces dice que hay que echar ramas y las aves del cielo vienen y ¿qué? Anidan en sus ramas. Y es muy importante tener el entendimiento acerca de esa verdad. Y eso que está diciendo acerca de las aves, el Señor Jesucristo dice claramente, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Donde dice los de junto al camino, que entonces un sembrador salió a sembrar y parte cayó junto al camino y vinieron ¿qué? Las aves y se la comieron. Pero cuando la fe crece, entonces ya las aves no se comen la semilla, sino que está por encima, la fe sostiene la tentación. Eso es lo que está diciendo con esa porción. Ya el hombre entonces, cuando crece su fe, entonces más bien contiene las tinieblas y no las tinieblas arrecian contra él. Entonces es importante que nosotros entendamos, tengamos el conocimiento acerca de la voluntad de Dios a través de la Biblia, que escudriñemos la Biblia, que busquemos con todo nuestro corazón tener el conocimiento entonces a través de la Biblia. Bien, entonces como les decía, Juan 17:3 es lo que el Señor nos está diciendo, que te conozcan a ti. Ese conocimiento, repito, entonces es lo que le da el crecimiento a la fe. Bien, hoy vamos a conocer acerca de Dios, que Dios es el Dios que prueba el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir que Dios prueba el corazón del hombre? Entonces, está hablando acerca de la relación que existe entre Dios y nosotros los hombres, del vínculo que existe entre Dios y todas sus criaturas. Y ese vínculo, escúchenme bien, es el amor. Miremos en Colosenses. Ay, se me cayó Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses 3. 14. Filipenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es qué? El vínculo perfecto. Vínculo, relación. Que para que exista una relación perfecta, una unidad perfecta, ¿qué es lo que se ocupa? ¿Qué es lo que se necesita? El amor. Entonces, por eso hoy lo que vamos a aprender entonces acerca de Dios es que Dios es el Dios que prueba el corazón del hombre. Jeremías 17. Nueve, 10. ¿Lo tienen? Leamos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito? Entonces, que Dios pruebe el corazón. ¿Qué tiene entonces? ¿Qué tiene que ver con lo que hablamos ahora acerca de que el vínculo? ¿Qué es lo que hace que el vínculo sea perfecto? El amor. El amor, el amor. Entonces, que cuando hablamos acerca de que Dios prueba el corazón del hombre, lo que Dios prueba es que si el hombre lo ama o no lo ama. Es algo que usted y yo, entonces, en nuestras relaciones interpersonales también lo podemos ver. Ustedes saben entonces que nosotros, por decir algo, hablamos acerca de las pruebas de amor. ¿Sí lo han escuchado o no lo han escuchado? Acerca de las pruebas de amor. Entonces muchas veces, incluso cuando entonces está estableciendo una relación con una persona, con la vida de pareja, la relación de pareja, entonces de alguna forma todos ustedes y yo sabemos que estamos esperando, estamos viendo las cosas que suceden en medio de esa relación, las circunstancias que pasan, en las cosas que suceden, y que todo estamos viendo. Entonces de alguna forma estamos viendo de qué manera podemos comprobar si esa persona nos ama o no nos ama, si es verdad o no es cierto, si es cierto o no es cierto, o entonces eso solamente me pasa a mí, ustedes son diferentes. Bueno, no, todos, ¿se acuerdan entonces en el momento que de alguna forma cuando comenzamos las relaciones, entonces que nosotros así, no es que sea malintencionado, sino que de manera natural, de alguna circunstancia, de alguna cosa, entonces lo estamos tomando como ¿qué? Como una prueba. Me voy a dar cuenta si esa persona de verdad me ama o no, ¿sí o no? Ok, entonces el hecho de que Dios pruebe al hombre para ver si lo ama o no es una cosa que para usted y yo es tan difícil de entender. Yo no lo puedo entender, es que es tan complicado. ¿Cierto que no? No es complicado, porque es algo que en nuestra misma carne, en nuestra misma vida de esta carne, en nuestra misma naturaleza, lo llevamos lo tenemos como experiencia y ocurre. Entonces así, al igual que nosotros, escúchame bien, para saber, estar seguros si alguien nos ama o no nos ama, de alguna manera estamos queriendo probarlo de igual forma, de igual manera, Dios también es el Dios que entonces prueba el corazón del hombre para saber entonces si realmente lo ama. Y que eso es lo que nosotros debemos ver en la Biblia, eso es de lo que la Biblia da entonces testimonio. Óigame bien, cuando nosotros oramos, escúcheme bien, el Padre Nuestro, hay una porción que cuando vamos allí, vamos a Mateo 9, en el 13, Mateo 9, perdón, sí, Mateo 9, Mateo 6, perdón, 9, Mateo 6, versículo, 13, Mateo 6, 13, dice: y no nos metas en tentación, hasta ahí, y no nos meta en tentación. ¿Alguno tiene otra versión de pronto? ¿Alguno tiene otra versión? Bueno, hay otras versiones que es con respecto a la traducción. Hay otras versiones dice: y no nos dejes caer en la tentación, y no nos metas en tentación. Entonces, escuchen bien, miramos aquí ahora rapidito, sin perder este versículo, esta parte, esta porción, vamos a Santiago. Vamos a Santiago. Santiago
1 y dice en el 13, no, leámoslo desde el 12 para que nos tengamos todo el contexto. ¿Lo tenemos? Leamos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él es tentado ni Él tienta a nadie. Entonces miren bien, para que tengamos el entendimiento correcto. En el Padre Nuestro, en el capítulo 6, versículo 13, oramos y decimos: no nos metas en tentación. O como les dije, en otras traducciones dicen: no nos dejes caer en tentación. Y óigame bien, abran bien sus oíditos y que hagan que les penetren bien estas palabras. En ningún momento está diciendo que Dios nos tienta, que Dios tienta al hombre. En ningún momento está diciendo: no nos tientes. ¿Cierto que no dice? Está diciendo: no nos dejes caer en la tentación, o no nos metas en tentación. ¿Cierto que sí? Pero no es que Dios nos tiente, porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado y no tienta a nadie. Pero que es diferente entonces el que Dios tienta al hombre a que Dios prueba el corazón del hombre. Lo que sí es correcto tener el entendimiento es que Dios prueba el corazón del hombre, pero que no Dios tienta al hombre. Y la prueba entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? En que el hombre sea ¿qué? Tentado. Y para eso entonces Dios tiene alguien que haga ese trabajo. Vamos otra vez allí a Mateo. A Mateo 4. Mateo 4, capítulo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. Bien, y que entonces dice en el 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ok, aquí entonces está diciendo: vino a él ¿quién? El tentador, pero antes dice que fue llevado entonces al desierto para ser ¿qué? Tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Y aquí está llamando al diablo, ¿cómo lo está llamando? Tentador. Entonces, así que, ¿quién es el que tienta al hombre? Está claro. Y que entonces que el diablo tiente al hombre es la manera, es la forma en que Dios prueba el corazón de los hombres. Prueba el corazón de los hombres. Y que entonces él fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces eso es, como les digo, la prueba. ¿Y cómo es entonces? ¿Quién es el tentador? El diablo. ¿Y de qué manera tienta al hombre? Haciéndolo dudar acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Aquí el hombre, el diablo, está abordando a nuestro Señor Jesucristo y no está, óigame bien, tentándolo
para ver si entonces nuestro Señor Jesucristo dice o cree que es verdad que Dios puede convertir las piedras en pan, sino que antes de que el Señor fuera llevado por el diablo al desierto para ser tentado, el Señor Jesucristo dice, si ustedes leen el capítulo 3, fue bautizado por Juan en el desierto, y cuando salió del agua una voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahora viene el diablo a tentar a nuestro Señor Jesucristo, a decirle: oiga, si eres hijo de Dios, ¿usted sí cree que es cierto que usted sea hijo de Dios y que usted sea el Hijo amado? Si cree usted que es verdad que Dios entonces es su Padre, y que no solamente que es su Padre, sino que también lo ama. ¿Usted cree que entonces es su Padre y lo ama trayéndoselo aquí para este desierto, a aguantar hambre y sed y a llevar palo y de la arrume en el desierto? Eso no hace un padre que ame a sus hijos. Eso no hace, dígame, ¿eso lo hace un papá que ame a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes entonces que aman a sus hijos le cogen y se van para un desierto y los llevan allá y los dejan, mire a ver qué hacen? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes lo hacen entonces con sus hijitos que aman? Ninguno de ustedes lo va a hacer, ¿verdad que no? Ninguno de ustedes lo va a hacer. Pero la Biblia dice claramente que nuestro Señor Jesucristo, ¿el Padre lo hizo con Él o no? Claro que sí. El Padre lo hizo con Él. Lo llevó entonces el Espíritu, por medio del Espíritu, al desierto, a que estuviera 40 días y 40 noches solo en ese horrible y vasto desierto lleno de escorpiones y de serpientes ardientes, aguantando hambre y sed, para que viniera el diablo y le dijera: eso no es lo que un padre que ama a su hijo lo hace con él. Ningún padre es tan irresponsable de dejar a su hijo tirado en el desierto aguantando hambre y sed. Si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Pero escrito está también, Satanás, que no solamente de pan vivirá el hombre. Y así como dice la Biblia en Job, diremos un momento por favor, en el libro de Job 13, ...13, 15 y 16. Job 13, 15 y 16. Dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Porque no entrará en su presencia el impío, porque él, ¿quién? Dios. ¿Podrá qué? Matarme. Y aún con todo y eso, en él esperaré, en él confiaré. Porque yo sé que mi Redentor vive, dice más adelante en el 19, y aún después de deshecha esta mi carne, con mis ojos le he de ver. Entonces no importa si el Padre me trajo aquí para morirme de hambre y de sed, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si he de morirme aquí de hambre y de sed, me voy a morir obedeciéndolo. Y aún después de deshecha esta mi carne, vendrá entonces su recompensa. Vendrá la recompensa, porque la vida no consiste solamente en la vida, de la Biblia no habla y de que la vida consista únicamente en la vida de esta carne, sino que por el contrario está diciendo que una vez la vida de esta carne se acaba, comienza la verdadera vida, o eterna, o la verdadera muerte eterna.
Bien, entonces de eso, oígame bien, es que nosotros debemos tener el entendimiento de que claramente la Biblia está diciendo que Dios es el Dios que prueba el corazón del hombre, porque Dios entonces está probando si realmente nosotros lo amamos. Y la Biblia dice entonces en 1 Corintios 13 que el amor, la naturaleza del amor, miremoslo un momento por favor allí en Corintios, 1 Corintios 13. Vamos a leer. Primera de Corintios 13, 4. Leamos. El amor es sufrido. Hasta ahí, hasta ahí. ¿El amor es qué? Sufrido. Ok. Entonces, si de alguna forma, entonces, óigame bien, aún usted y yo como creyentes, tenemos entonces dudas en nuestro corazón de por qué, a pesar de habernos arrepentido, a pesar de haber con todo nuestro corazón creído en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo y en la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, aún entonces hay circunstancias y situaciones dolorosas en nuestras vidas, usted y yo entonces ahí tenemos la respuesta. Porque entonces, así como dice en Jeremías, en Zacarías Piedras del Río 13, en Zacarías 13, Zacarías 13, déjenme ver. ¿Sí? 13:9. Y acontecerá, 13:8, desde el 8 leamos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderá, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Se acuerdan? Primera de Pedro también, vamos a mirarlo, porque toda la Biblia está dando testimonio acerca de esta verdad. Pero un solo capítulo no, sino lo probaré cómo se prueba, cómo prueba el Señor el corazón del hombre, cómo se prueba ¿qué? El oro en el fuego. Primera de Pedro, entonces dice en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 7. ¿Listo? Leamos. Porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así entonces, escúchenme bien, nosotros debemos entender claramente que una vez venimos al arrepentimiento, a la vida de fe, nosotros debemos quitarnos de la cabeza esa mentira y ese engaño que entonces la gente más o menos manifiesta y dice, pare de sufrir. Ahora sí, se le acabaron todos sus sufrimientos, se le acabaron todas las penas y entonces ahora sí, entonces solamente cosas buenas y nada, se preocupe que todo le va a salir bien y declárelo y manifiéstelo y en fin. Eso no es correcto, eso no es verdad.
Porque si ahora nosotros entonces hemos recibido la fe y decimos tener la fe en nuestro corazón, debemos entender que esa fe está entonces siendo la obediencia a la palabra de Dios. Y la prueba es entonces que el diablo nos tienta para desobedecerla. Y que nosotros entonces, como dice, ¿se acuerda en Santiago que leímos? Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La prueba. Porque entonces el Señor es entonces complacido en el momento que usted y yo pasamos por las circunstancias, pasamos por la lucha y tenemos entonces esa prueba, y el diablo viene y hace las cosas para que nosotros reneguemos de nuestro Padre, para que nosotros blasfememos su nombre, para que nosotros dejemos de disponer nuestro corazón para obedecerlo, y nosotros entonces creemos fielmente a su palabra. Él aún a mí podrá matarme, y con todo y eso en él esperaré. Así como entonces Isaías 43. Miremos para que veamos qué es tener fe. Isaías 43. Ay, pero qué cosa se me perdió. Ay, no, qué pena, ya. Isaías 43, escúchame bien, 2. No, desde el 1, leamos desde el 1, dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Escúcheme, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. Pero ¿por qué? Si yo ya me arrepentí, si yo ya con todo mi corazón he creído en que el Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo y que Él es mi único Señor y suficiente Salvador de mi alma. ¿Por qué? Porque el amor necesita ser probado para ver qué es lo que había en tu corazón y si habías de obedecerme o no a mis mandamientos. Pero está diciendo, cuando pases por las aguas, no está diciendo que no vamos a pasar por las aguas. No, cuando pases por el fuego, no está diciendo que no vamos a pasar por el fuego. Está diciendo que la fe es entender que aunque esté pasando por las aguas, aunque esté pasando por el fuego, Él prometió: nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Entonces, la fe no es creer que ninguna circunstancia va a venir a nuestras vidas. La fe es creer que en medio de las circunstancias, de las luchas, de la prueba, nuestro Padre está con nosotros. Amén. Y si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Porque muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas el Señor lo librará. Amén. Entonces, comenzamos a leer. Y en Génesis estamos hablando acerca de la muerte de Jacob. Y vemos entonces a Jacob morir. ¿Cuántos de los que están aquí han leído entonces y conocen la historia de Jacob? ¿Sí conocen la historia de Jacob? Jacob, escúcheme bien, es un hombre que estuvo a prueba y pasó a la prueba de Dios. ¿Desde dónde? A ver, ¿desde dónde estuvo en prueba Jacob? ¿Desde dónde? Un confite para Adriana que está bien enchufada. Sí, señor. Dice la Biblia que cuando Jacob estaba en el vientre de su madre, ahí ya tenía lucha con su hermano gemelo. Con su hermano gemelo.
Entonces comenzó a luchar, óigame bien, ¿desde dónde comienza la lucha? Desde antes. Desde antes. Porque aún antes de nacer, el hombre por causa del pecado está separado de Dios. Y entonces ahora esa separación se produjo, ¿por qué? Porque el hombre desde el principio le manifestó a Dios que no lo amaba. Ay, que no, que sí, que Adán amaba mucho a Dios. Claro que sí. Amaba más a su mujer y le obedeció a ella y no obedeció la voz de Dios. Porque Dios le dijo, no comerás, y la mujer le dijo, coma. Y él comió. ¿Sí lo tiene claro? Eso es lo que sucedió. ¿O no sucedió eso? Eso fue lo que sucedió. Si el hombre hubiera amado a Dios, entonces le hubiera dicho a Eva que no es que Dios mandó que de eso no comíamos, mujer. Dios mandó que de eso no hubiéramos, que de eso no comiéramos. Y yo estoy agradecido. Dios entonces me sacó y me trajo aquí, me puso en el huerto del Edén, me dio frutas, me dio agua, me dio riquezas, y fuera de eso me la dio a usted como si fuera poco. Y ahora entonces, ¿cómo lo voy a desobedecer? Jamás. El hombre desde el principio manifestó con su desobediencia al mandamiento de Dios. Es que, porque la fe es la obediencia, el amor a Dios es que obedezcamos su palabra. Escuchen, ese es el amor a Dios. Primera de Juan, nunca se nos olvide. No, porque Primera de Juan, vamos directamente a la fuente, Evangelio según San Juan 14. También en Primera de Juan, pero directamente de nuestro Señor Jesucristo. Juan lo aprendió fue de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, Evangelio según San Juan, es el mismo Juan, capítulo 14, versículo 15. Leamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué? No, yo amo a Dios. Oiga, usted no sabe cómo amo yo a Dios. ¿No les dije que hay hombres que tienen celo de Dios? Amor hacia Dios. Solamente que no conforme al conocimiento. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia y no conocen su palabra y no la pueden obedecer. ¿Cómo va a obedecer usted algo que no sabe qué es? Hay que conocer la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces ahora sí, usted dispone su corazón para obedecerla, y entonces ahora sí puede hablar de amar a Dios. Porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ve? Porque el amor a Dios es que obedezcamos su palabra. Y Adán, el hombre, desde el principio. Entonces por eso la lucha por manifestar ese amor comienza ¿desde dónde? Desde antes de nacer. Jacob luchó desde antes de nacer, y Jacob toda su vida, mírelo para que vea. Claro que sí. Después perseguido por su hermano, después se fue y entonces por fin vio una mujercita y se enamoró y lo cogió Labán y ¡pum! Lo engañó. Y lo puso a trabajar 14 años, y como si fuera poco, después le tocó seguirle breteando y mire. Y después entonces le tocó devolverse para su tierra y encontrarse con su hermano y darle ¿qué? Todo lo que se había ganado. Y después entonces luchar con las dos mujeres, porque entonces tenían celos y habían rivalidades. Y después entonces venir y tratar de establecerse. ¿Y sus hijos qué? Entonces le violaron a una hija, y entonces los hijos cogieron a filo de espada, mataron a todos, y le tocó prenda carrera también salga de ahí. Y después entonces Jacob está medio estabilizado y está casi que feliz, pero se le murió su mujer, entonces se le murió la otra, y ya cuando estaba así más o menos que digamos va a tener un respiro, entonces ¡pum! Se llevaron a José y lo vendieron. ¿Cómo le parece? Y después, como si entonces fuera poco, viene una gran hambre y se estaba muriendo él y su familia y todos de hambre. Y entonces mandan por comida y entonces se le quedan con el otro hijo. ¡Ay, qué tragedia! Pero Jacob durmió, dice la Biblia, en paz. Y que entonces eso es lo que usted y yo tenemos. Muchas son las aflicciones de justo. Entonces, por eso, así, miren un momento en Timoteo, miremos en Timoteo. Primera de segunda de Timoteo,
Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 6. Ah, no, entonces no es en segunda porque no tiene 6. En primera de Timoteo 6. Espérenme un momento, he peleado la buena batalla. Espérenme un momentico que yo quiero. Primera de Timoteo 6, 11. No, espérenme un momento. Porque yo estoy a punto de ser sacrificado para... ¿Dónde está? He peleado la buena batalla. ¿Me pasó? No, ya. ¿Perdón? 6:12, no, sino, pero he peleado la batalla, he peleado la buena batalla ya. Capítulo 4, versículo 6. A ver si es ahí. Y 7. Miremos bien. Capítulo 4, sí, yo tenía confusión entre 6, 4 de primera, pero es 4, 6 de segunda. Segunda de Timoteo 4, 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿En qué? ¿En qué? He guardado la fe. Ahí está hablando entonces el apóstol Pablo y está a punto de morir, ¿qué? Decapitado. Y entonces, no, ¿cómo va a ser posible que Dios, óigame bien, ese hombre dispuso su vida para servir al Señor con todo su corazón, dejó todo lo que para él era lo más grande y preciado y sublime, dejó su nación, dejó su creencia, dejó de ser fariseo irreprensible de la tribu de Benjamín, y todo eso lo tuvo por basura con tal de ganar a Jesucristo, y fue y predicó. Y entonces, óigame bien, ¿cómo? En ayunos, en hambre, en asaltos, en apedreado, ¿cuántas veces? Ahí está narrando él, a palos, y aparte de todo, como si fuera entonces al final a morir decapitado, en la cárcel, náufrago. ¿Qué cosa? ¿Cómo le va a pagar así de mal el Señor? Pobrecito Pablo, tanto que sufrió por el nombre de Jesús, tanto que hizo y tanto que luchó, y al final, imagínate, para dejarlo morir entonces. Porque, ¿qué acabamos de leer en el Salmo? Qué preciosa es para el Señor la muerte de sus santos. Porque no importa si nos hemos de morir, pero que nos muramos como obedeciendo. Porque esto es así como entonces él está diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he ¿qué? Guardado la fe. Aunque pasé por las aguas, aunque pasé por el fuego, las aguas no me han negado, y la llama no ardió en mí, porque el Señor cumplió su promesa y de todas ellas me libró y me permitió hasta el fin morir gloriosamente por causa de su nombre. Amén. Porque él a mí aún podrá matarme, y con todo y ello en él esperaré. Porque eso es lo que usted y yo debemos entender. El Señor Jesucristo no miente. Lo que pasa es que los hombres sí somos mentirosos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El Señor Jesucristo dijo que la puerta era angosta y que el camino era estrecho. Él no dijo que la vida de fe fuera un paseo. Él no dijo que entonces, ¿por qué? Porque entonces acuérdense cuál es la naturaleza del amor. ¿El amor es qué? ¡Tarán! Pero no los escucho. El amor es sufrido.
Y no hay nada más maravilloso que sufrir por amor. No hay nada más maravilloso que sufrir por amor. Y eso es el camino entonces de los que entonces hemos escogido. El Señor Jesucristo dijo claramente, el que no deja todo, padre, madre, hijos, hacienda, y sigue, no es digno de mí. El amor es eso. El amor es poder perseverar, el amor es poder a pesar de la lucha, de la opresión del diablo, a pesar de la circunstancia, a pesar de toda la tentación y todas las pruebas a las cuales el Señor entonces pase y someta nuestro corazón, porque la fe, al igual que el oro, para que sea preciosa, entonces ¿qué es? Pasada por el fuego, y bienaventurado cuando os halléis en diversas pruebas, porque con la fe, con la prueba, ¿qué es lo que se ejercita? La paciencia. ¿Y qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Miremos ya para terminar en Lucas. Si es Lucas, a ver. Lucas 21. Lucas 21, 19. Está aquí, si quieren leer desde el contexto. Dice, 21 desde el 16. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero ni aún, ¿qué? Un cabello de vuestra cabeza perecerá. Por más, entonces, dice que unos van a ser ¿cómo? Matados. Pero aún con todo eso van a ser ¿qué? Salvos. ¿Y qué? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces está diciendo aquí que con vuestra paciencia, y que entonces ¿qué es lo que ejercita o qué es lo que nos ayuda para que aprendamos a tener paciencia? Las pruebas. ¿Y cuál es la prueba? Entonces que somos tentados por las circunstancias, por todo el mundo, la corriente de este mundo y el diablo que ejerce presión para entonces tentarnos. ¿Para qué? No obedezcamos la palabra de Dios, para que blasfememos entonces contra Dios, para que reneguemos contra Dios. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces antes de decir por qué a mí, diga bienaventurado que es a mí, porque el Señor está entonces ¿qué? Probando mi fe. Y la está haciendo más pura que el oro. Y me está ayudando y me está enseñando para tener ¿qué? Paciencia. ¿Y cuántos de ustedes están que ya, bueno, se terminó o qué? Porque nos vamos sufriendo de falta de paciencia. ¿Sí? Porque es difícil aprender a esperar. Pero esto es, como les digo, el que persevere hasta el fin. Como vemos la vida de Jacob. Pasó por todas las circunstancias. Mírenlas, los invito para que la vean y la lean y la mediten, porque ya estamos hablando de su muerte. Y en todas las circunstancias, en todas las luchas, siempre la mano de Dios lo sostuvo. El Señor siempre vino trayendo salvación a él. Y por todo lo que usted y yo veamos, y paso del apóstol Pablo, y todo está aquí diciéndonos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces eso es la victoria. La victoria es entonces que el que podamos, en medio de la lucha, en medio de la circunstancia, en medio de todas las aflicciones que tengamos que pasar y vivir, siempre tener en cuenta que como cristianos nada está sucediendo por casualidad, y que el Señor, si nosotros somos pacientes, va a sacar la victoria al juicio y nos va a mostrar su misericordia y nos va a dar entonces
la respuesta a nuestro clamor y a nuestra oración, y vamos a ver su gloria en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las adversidades, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Entonces oremos, hermanos, para que nosotros también podamos así. Ese es el motivo de oración. Escúchenme, hermanos, debemos no tener miedo. El Señor Jesucristo, el mensaje, pero principal que nos está dando es: no teman, no teman. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tengamos miedo, no tengamos miedo de orar y decir con nuestra propia boca que no importa que pasemos lo que tengamos que pasar, pero que nuestra fe no falte y que su poder se perfeccione en medio de cada una de las debilidades, de las luchas, de las pruebas que tengamos, para que nuestra fe sea una fe ciertísima y podamos hasta el fin perseverar y estar junto a Él por la eternidad. Amén. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús oramos, Señor, clamando, pidiéndote, Padre, no para que no acontezca, Señor, no para que no sucedan las cosas, sino para que, Padre, en medio de las circunstancias, en medio de la prueba, de la lucha, en medio de la aflicción, Señor, nuestra fe no falte y tu poder se perfeccione en cada una de nuestras debilidades. Así como cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Ayúdanos, Señor, así como también tu siervo Pablo, él pudo y luchó, Señor, y nosotros vemos ese ejemplo en Jacob, Dios mío, y en todos estos santos hombres, héroes de la fe, que nosotros podamos y tengamos, Señor, esa palabra, esa escritura como ejemplo para nosotros vivo, de que no importando, Señor, que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas tú, Señor, nos librarás, como libraste, Señor, a tu siervo Jacob, como libraste a tu Hijo Jesucristo, Padre, como libraste, Señor, a tu siervo Pablo. Ayúdanos, Señor, a nosotros, líbranos, Señor, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Vayamajaira, obra con poder y gloria por amor a tu santo nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que yo y mis hermanos, que los que estamos aquí, los que nos ven por la internet, podamos perseverar hasta el fin, que corramos, Señor, la buena batalla, que guardemos la fe hasta el último hálito de vida en esta carne, Señor, aún a costa de morir por causa de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, pónganse de pie, por favor. Voy a hacer la oración, voy a darles la bendición, porque yo he recibido esta bendición, yo también se las puedo dar. Yo clamo en esta hora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor profundo del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea reposando sobre todos y cada uno de ustedes. Iglesia, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Hermanos, disculpen una última cosita. Después del segundo servicio vamos a estar compartiendo el almuerzo. ¿Se nota o no? Bueno, entonces ya saben, por favor, esfuércense, porque lo estamos preparando con el amor y la intención, entonces, es que puedan y toda la iglesia comparta y estrechemos ese vínculo, el amor, que es el vínculo perfecto. Amén. 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 Gracias. Hermanos, nos disponemos a despedir el culto, orando al Padre en el nombre de Jesús para que nos ayude esta semana y para que podamos la próxima semana regresar a rendirle el culto en espíritu y en verdad. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el gran privilegio de haber escuchado tu verdad. La palabra es tu verdad. Santifícanos en ella, Dios mío, y ayúdanos para que esta semana, Padre, podamos permanecer en esa palabra, que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude para que podamos predicar el Evangelio a todas las personas que nos encontremos. Ayúdanos también para participar de los estudios bíblicos que tenemos todos los días entre semana. Y por favor, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos
para que el próximo domingo podamos estar aquí de nuevo reunidos como iglesia, rindiéndote el culto en espíritu y en verdad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Amén. Quiero que tú nos dirijas en ese canto que dice: Jesús, eres mi buen pastor. Quiero invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Gadiel. Y cerca de ti yo quiero estar, escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús.
Dios.